Bueno, bienvenidos a Madre del Buen Consejo. Somos Pablo y Lucía y estamos nuevamente juntos, Pablo, en este apostolado. Así es. Hoy vamos a hablar sobre la misión, un poco a nivel general, cuál es la misión de la iglesia y partiendo de eso, después llevarlos a casos concretos y cómo nosotros podemos colaborar con una única misión, que es la misma misión que el Padre le dio a Cristo y que en la iglesia se prolonga. Entonces, ya empezamos con esa cosmovisión, o sea, con esa mirada de que somos la iglesia, la prolongación de la misión redentora de Jesús. No hacemos cosas por nuestros propios medios o con nuestra propia finalidad, ni tampoco hacemos algo solamente social, ni tampoco algo solamente espiritual, sino que el fin último es la salvación de las almas. Eso resume un poco todo lo que vamos a ir viendo durante el video, pero bueno, nos parecía importante empezar un poco por la definición de misión, que es misionar. Yo busqué, bueno, buscábamos, pero investigando un poco a qué decía la Real Academia Española acerca de esta palabra, decía, es la acción de enviar, el poder, la facultad que se le da a alguien de ir a desempeñar algún cometido. Y después la palabra, bueno, misionero, que es un misionero, es alguien que anuncia el Evangelio. Ya en la década de 1590 más o menos, se utilizaba esta misión o la palabra misión en el contexto de ir al extranjero, pero por cuestiones políticas, ¿sí? Se les da un cometido a alguien, pero con fines políticos. Bueno, esto se fue desarrollando a lo largo de los años y hoy tiene esta definición para nosotros, para los católicos, para la iglesia, que es justamente anunciar el evangelio, ¿sí? Anunciárselo a nuestros hermanos, a los demás, a quienes no conocen a Jesús. Es algo muy importante esto que decía Pablo y de ahí voy a partir, que nosotros cuando misionamos, anunciamos el Evangelio claramente, pero no es un acto puramente humano, ¿sí? No lo hacemos por una cuestión filantrópica, ¿sí? Porque, no sé, vemos que es importante el hombre y por eso nos ayudamos mutuamente. O sea, sí, amamos, pero es por algo más alto. Lo hacemos en primer lugar porque estamos convencidos de que Jesús es la salvación. Entonces, por eso lo hacemos, en vistas a eso. ¿Qué, qué tentación puede tener un misionero frente a esto? Bueno, no sé, ir a ganar almas por sus propios medios o ir a hacerlo porque está bueno para la foto, porque gusta, porque... Bueno, no, vamos a erradicar ese mito en este video que no es para eso. Sí, que también el Papa Francisco hablaba de que la iglesia no es una ONG, o sea, no tiene un Totalmente. fin solamente social, humanístico, sí lo engloba, porque Cristo vino a salvar al hombre por entero, y el hombre es un ser social, entonces todo lo político está en la naturaleza del hombre, y como Jesús viene a salvar todo el hombre, también la realidad política, la realidad social, la realidad humana, podríamos decir, tiene mucho que ver con lo sobrenatural. O sea, sin Cristo, que es el hombre perfecto, el más bello de todos los hombres, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo, sin Cristo como modelo, entonces el hombre tampoco va a poder llegar a su plenitud, a su felicidad. Por eso es tan necesario que diferenciemos los dos órdenes, el sobrenatural y el natural, ¿sí? Como podemos diferenciar la iglesia de la autoridad política, pero no son dos cosas aisladas. No es que solamente Cristo debe reinar en nuestros corazones y no en la sociedad, sino que la iglesia busca primeramente el fin sobrenatural, que nos salvemos, que imitemos a Cristo, que seamos santos, que seamos perfectos como el Padre lo es, pero para que el hombre llegue a esa perfección, ¿sí?, de su ser, o sea, a lo que llega a la plenitud de su naturaleza, es necesario un montón de realidades humanas. Es necesario la justicia, es necesaria la verdad, es necesaria el orden social, el orden económico. Entonces, la iglesia obviamente va a tener esa misión con un fin primero sobrenatural, pero que también se mete en lo natural, o sea, lo decimos así medio en criollo, pero la iglesia tiene la misión de anunciar a Jesús en todas las dimensiones del hombre, incluida la política. Entonces, a veces vemos errores. Primero pensar que las obras de la iglesia son solo políticas o solo sociales, o al contrario, pensar que el cristianismo es algo que se queda solamente en la sacristía y que no puede ordenar, influir, imbuir toda la realidad política. Entonces, tenemos claro, son dos órdenes distintos. La iglesia tiene una misión sobrenatural
que está incluida en esa misión sobrenatural todo el desarrollo humano, pero con vistas a salvarnos, con vistas a la vida eterna. Entonces, es muy bueno tener esto en claro, porque si no, podemos confundirnos y podemos hacer muchísimas cosas buenas, pero a veces contrarias, vacías, sí, al fin de la misión de la iglesia. O sea, el catecismo acá lo decía, la iglesia es misionera por naturaleza, o sea, es enviada por Cristo, o sea, Cristo la fundó para prolongar su mensaje en el tiempo. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos los miembros de ese cuerpo, entonces nunca perder de vista eso, que la iglesia, Cristo la fundó para prolongar su misión redentora y está presente en ella. Entonces nosotros somos enviados por Cristo y con el Espíritu Santo dentro de nosotros por la gracia del bautismo, por la gracia santificante, si permanecemos en ese estado, digamos. Entonces, muy importante no perder de vista cuál es la misión de la iglesia y cómo nosotros participamos de esa misión. Sí, muy bien. Ahora nos vamos a preguntar un poco cómo hacemos para llevar adelante esto que el Señor nos envía y de qué manera lo hacemos sobrenatural, de qué manera no queda en un voluntariado, porque misionar no es hacer un voluntariado, ¿sí? Bueno, la oración tiene un papel fundamental. Claro está que si nosotros no rezamos, ¿sí? Si no tenemos ese diálogo con el Señor, ¿de dónde parte el querernos en misionar, el tener una vida en clave misionera? ¿Para qué queremos misionar? Vuelvo a repetir esto, ¿para quién vamos a ganar las almas? Ganar entre comillas, porque todo es gracia y porque el Señor nos usa de instrumentos y somos humildes servidores. Pero, ¿para qué lo hacemos? ¿Con qué fin? ¿Desde dónde parte? ¿Hacia dónde va? Bueno, me parecía importante tomar el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta, un poco. Ella hablaba de que es muy importante estar frente a Jesús de Eucaristía para que eso sostenga luego toda la labor caritativa que va a darse después. Ella, ustedes saben muy bien que ayudaba, o sea, cuidaba de los enfermos, de los pobres, de los marginados, pero eso lo sustentaba con una fuerte vida de oración. ¿Sí? Ella decía que sin la fuerza que le daba la Eucaristía hubiese sido imposible lograr ni la mitad de lo que pudo haber hecho para ayudar a los demás. Bueno, tomé un extracto de un libro que se llama La fuerza del silencio, del cardenal Sara, que es maravilloso. Yo podría decir que es maravilloso, lo estuve rumiando en esta experiencia de misión que hicimos con nuestra comunidad y me parece fundamental leer esta pequeña parte. Ella tiene una conversación con un sacerdote joven que es ordenado hacía poco tiempo y quería conversar con Madre Teresa de Calcuta para recibir un consejo de ella y para pedirle oración. Se acerca a las misioneras de la caridad y tiene este encuentro. Este sacerdote le dice, también rezo todos los días el rosario, madre, lo hago con gusto porque lo aprendí de mi propia madre. Y Madre Teresa, apretando sus manos, en sus manos rugosas del Santo Rosario, que llevaba consigo, clavó los ojos en mí, dice este sacerdote, esos ojos llenos de luz y de amor, y me dijo, no basta con eso, hijo mío, no basta con eso, porque el amor no puede reducirse al mínimo indispensable. El amor exige el máximo. En ese momento no entendí las palabras de Madre Teresa y casi justificándome contesté, Madre, en realidad lo que quería preguntarle era qué actos de caridad hace usted. Inmediatamente su rostro se volvió severo y la madre me dijo con voz firme, ¿cree usted que yo podría vivir la caridad si no le pidiera cada día a Jesús que llene mi corazón de su amor? ¿Cree usted que podría recorrer las calles en busca de los pobres si Jesús no comunicara a mi alma el fuego de la caridad? Bueno, ya esto lo dice todo, no creo que haya mucho más por agregar, sí. Pero es necesario comprender que los actos no son porque salen de nosotros y de nuestra bondad, que sí, seguramente el Señor nos ha dado un corazón bueno, genial, pero parte todo de la fuente que es el Señor. O sea, si no vamos a Él a buscar ese agua que necesitamos para poder darle de beber a todo el mundo, sería imposible que podamos dar desde nosotros, y eso desgastaría también mucho nuestra vida y no podríamos sostener en el tiempo la labor misionera. Que más adelante lo vamos a hablar, pero que no solo implica ir a misionar a un lugar físico, ir al extranjero, sino a veces es simplemente salir de mí mismo y hablar con compañeros de trabajo, en la facultad. O sea, tenemos una vida en clave misionera, o sea, todo lo que hacemos, qué conversaciones tenemos, ¿no? ¿Con quién, de qué hablamos? Totalmente. Increíble lo de Madre Teresa y sobre todo también esto de que el amor exige el máximo. O sea, San Ignacio también lo decía. O sea, en todo, amar y servir y lo que más desea Dios, o sea, lo que más da gloria a Dios, hay que hacer. Así tenemos que vivir. Y
tener en cuenta esto, que cada uno participa de la misión de la iglesia, o sea, esta prolongación de la misión de Jesús, de un modo distinto y particular. O sea, el matrimonio participa de un modo en la iglesia, los sacerdotes de otro, los religiosos de otro, y no hay que, digamos, confundir esto. O sea, la familia tiene una naturaleza, la vida religiosa tiene otra, la vida, qué sé yo, laical tiene una, la vida sacerdotal tiene otra. Entonces, a veces nos puede pasar esto de querer hacer todo o querer no hacer, o sea, hacer todo lo bueno, pero nada de lo que a mí me conviene por mi estado. O sea, como que a veces estamos idealizando de no, yo iría a tal lado o yo haría 8 rosarios o yo haría tal cosa y me olvido de lo que Dios me pide ahora en mi estado. Entonces, yo participo de la misión de la iglesia como Dios me pensó, o sea, con esa particularidad. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, sí, exigirnos al máximo, hacer lo que más da gloria a Dios, en nuestro caso concreto. Y para esto hay que rezar, o sea, para esto hay que tener vida interior. Hay un libro muy, muy bueno que se llama El alma de todo apostolado, era el libro de cabecera de San Pío X. Estas son palabras del Santo Padre, por ser Papa y por ser santo también, o sea, santo de nuestra iglesia. Ahora bien, querido hijo mío, si queréis que Dios bendiga y fecunde vuestro apostolado, completamente empeñado en su gloria, vos y vuestros dedicados colaboradores debéis impregnarnos bien del Espíritu de Jesucristo, animándoos todos de una intensa vida interior. En este sentido no puedo indicaros mejor guía que el alma de todo apostolado, el libro. Le recomiendo instantemente esta obra que he elegido entre otras y que he hecho mi libro de cabecera. Y acá justamente nos habla de, hay un capítulo, el libro es muy largo, al principio habla más de la vida interior, después de la vida activa y la vida interior, cómo se unen, los riesgos que puede llevar a tener una vida activa sin tener una vida interior, ¿sí? Pero este capítulo se llama La vida interior le da al apóstol, ¿sí?, una irradiación sobrenatural. O sea, si nosotros queremos ser eficaces en nuestra misión, no tenemos que por ahí poner el hincapié en, qué sé yo, nosotros, ¿no? Tener el mejor micrófono, tener una mejor cámara, las mejores luces, el mejor estudio. Sí, estarían buenísimos y ayudarían un montón al fin de este apostolado que tenemos. Pero no es lo primero. No es lo primero. A veces pastoralmente nos equivocamos en eso de querer tener todos los medios materiales y también humanos y olvidarnos de que tenemos que tener una vida interior, de que lo que realmente misiona al otro es esa irradiación que da el vivir la gracia santificante. Entonces, primero eso, después todo lo otro sí, buenísimo, o sea, si tuviéramos todo lo otro, mejor. Pero primero apuntar a eso. Y bueno, simplemente lo que se explica es, en este capítulo es una página, que voy a leer un poquito nada más. ¿En qué consiste esa difusión de lo sobrenatural? Así lo explicaba San Basilio. El Espíritu Santo se une a las almas purificadas por su gracia para espiritualizarlas. Así como el sol convierte en otro sol el cristal en que se refleja, el Espíritu Santo torna luminosas las almas donde habita, las cuales por efecto de su presencia son focos ardientes que irradian la gracia y la caridad. Esta manifestación de lo divino, que revelaban todos los gestos y hasta el reposo del hombre Dios, Jesús, se percibe en las almas dotadas de una intensa vida interior. Y acá viene lo importante. Las conversiones maravillosas realizadas por ciertos santos con la fama de sus virtudes, y los discípulos que iban en seguimiento de sus virtudes, proclaman con claridad el secreto de su silencioso apostolado. Con San Antonio se poblan los desiertos de Oriente. San Benito hace que surja una playa de innumerables de santos religiosos que civilizan Europa. San Bernardo ejerce una influencia sin par en la iglesia, en los reyes y en los pueblos. San Vicente Ferrer provoca a su paso el entusiasmo indescriptible de las muchedumbres y las convierte. San Ignacio de Loyola levanta un ejército de bravos, de los cuales uno solo, San Francisco Javier, basta para convertir un número increíble de paganos. Solo el poder de Dios a través de sus instrumentos puede realizar estos prodigios. Qué desgracia es que a la cabeza de las obras importantes no haya personas de verdadera vida interior. Todo lo hace el Espíritu Santo. Exactamente, nosotros quitamos los obstáculos nada más. Sí, claro. Sí.
bueno, un poco Madre Teresa en otro libro que se escribe sobre ella, perdón, se llama La alegría de darse a los demás, habla un poco de esto. Dice textualmente esto: nosotras no somos activistas sociales, o sea, no es que queremos que lo hacemos por nuestros propios medios o para un fin meramente, repito, filantrópico, humano, etcétera. Y somos contemplativas insertas en el corazón mismo del mundo de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen en cuenta esto, de que no lo hacen ni por sus propios medios, que lo hacen, o sea, obviamente son instrumentos, el Señor hace todo el resto, como ya sabemos, como venimos viendo, pero bueno, que sin oración obviamente es casi imposible, diría, y que además buscan el ver el rostro de Jesús en la cara de los demás, ¿no? Porque son contemplativas insertas en el mundo, están buscando ver a Jesús en esos rostros y poder servirlos, porque el misionero no solo va de prédicas, ¿sí? Sino que también va a escuchar, va a mirar, o sea, en los gestos y en las palabras. Todo lo que hace un misionero cuenta, ¿sí? Humanamente. Obviamente el Señor siempre llena los huecos que dejamos vacíos, ¿sí? Las cosas que puedan llegar a suceder. Pero el pobre va a decir Madre Teresa, no necesita que nosotros le tengamos lástima, compasión. Necesitan ser amados y encontrar a Jesús. Bueno, nosotros tenemos que poder ser esto, ¿no? Instrumentos como San Francisco Javier, Madre Teresa, pues San Ignacio, bueno, esta gente que ha puesto los medios, ha ayudado, ha colaborado con la gracia para que las personas conozcan al Señor, bueno, y puedan tener un encuentro personal, que eso también es muy importante. Sí, y como último, para pasar quizás a algunos casos concretos de algunos santos, esto no es opcional. O sea, no es que algunos son misioneros y otros no, de los cristianos. O sea, es un mandato del mismo Jesús, Uh-huh. que en el Evangelio nos manda Así es, a, bautizados, estamos todos. exactamente a los bautizados a anunciar su nombre. Uh-huh. Entonces, hay diversidad de apostolados. ¿Qué es lo esencial en un apostolado? Y que surja de la vida interior, o sea, que surja realmente de un llamado de Dios, no de un deseo de, qué sé yo, de vanidad o de soberbia o de orgullo, sino, y pueden ser muy variados y hasta muy simples las formas en que nosotros podemos cooperar con esta misión. Rezando, o sea, el poder de intercesión que tiene la oración, ofreciendo algún sacrificio, la mortificación, o sea, acercándonos más a Jesús y de alguna manera reflejar ese amor que si no nos acercamos a Jesús no lo vamos a tener. O sea, vamos, quizás tengamos muchos seguidores, quizás tengamos muchos éxito mundano, pero a la larga no tiene valor de vida eterna y por lo tanto no coopera con la misión sobrenatural de la iglesia. Entonces, muy importante eso, confiar en el Espíritu Santo, confiar en Jesús, teniendo un debido acompañamiento espiritual de una persona que tenga experiencia, que sea idónea, e ir pudiendo, perdón, escuchar esas emociones, esa voz dulce del Espíritu Santo, que sin silencio es imposible, como decía el cardenal Sara, digamos, del libro del cardenal. Entonces, no es opcional. O sea, todos tenemos que cooperar con este mandato de anunciar a Jesús. Rezando, yéndonos a donde nos pida Jesús, haciendo lo que más da gloria a Dios, amando hasta el máximo, en el lugar donde nos toque. Entonces, como tarea tenemos que preguntarnos eso. Digamos, ¿en dónde Dios quiere que yo sea su apóstol? Eh, Eso es muy importante, porque no podemos hacer todo Y porque sí, misionar no es solo ir al África, sí, ¿no? sí, Como que hay una sí, idealización de lo que sí, es la totalmente. misión, No. pero en la diaria nos toca mucho, no sé, incluso a veces no nombramos a Jesús explícitamente, pero tenemos gestos con las personas o demás, o lo que nos toca. Bueno, tenemos que reflejar a nuestro Señor porque es nuestra manera también de misionar, cómo reaccionamos frente a un problema en el trabajo, frente a una discusión, en casa, que es la parte más difícil de misionar. Bueno, hay un montón de matices que tiene la Sí, y misión. aparte vivir con este espíritu misionero es hermosísimo. O sea, uno se levanta con esta misión, primero de acercarme a Jesús, ¿sí? Y después de servirlo, de serlo obediente y de ver en cada oportunidad un motivo para cooperar con la Iglesia Universal. O sea, si nosotros tendríamos puestos los lentes de sobrenaturales realmente, toda nuestra vida sería muchísimo más interesante, muchísimo más aventurera, muchísimo más desafiante, hasta divertida, si nos ponemos realmente a fondo y a fuego con este espíritu y cualquier situación.
lavar los platos, juntarme con una persona que por ahí no me cae tan bien, tener alguna situación en el trabajo, cualquier cosa se convierte en motivo de cooperar con Jesús, de compartir los mismos sentimientos de Jesús. O sea, a mí y creo que a muchos de nosotros el apostolado nos ha ayudado a comprender a Jesús. Sí, totalmente. Porque hay que esforzarse, porque hay que luchar contra un montón de situaciones, porque hay alegría en hacer apostolado también. O sea, uno puede ver, digamos, qué significa, qué sentía el Señor cuando, no sé, se esmeraba porque lo escuchen y no lo escuchaban. Bueno, hay un montón de cuestiones, pero algo importante me parece, que no hay que tener miedo de nombrar a Jesús en la diaria. Hay que a veces proponérselo. Hoy no voy a dejar que pasen las 24 horas del día sin mencionarlo en alguna conversación o sin mostrarlo con algún gesto. Bueno, cada uno sabrá cómo le es más fácil o cómo lo llama el Señor, pero hay que mencionarlo. Podríamos pasar un poco a los ejemplos de algunos santos. Que con esto de no tener miedo y no desconfiar del poder de Dios, porque es Dios que por medio nuestro, digamos, sí, mejor dicho, por medio nuestro hace su obra. Entonces, si alguna a veces le puede pasar de tener miedo, desconfiar o decir, bueno, desconfiemos de nosotros, de nuestra debilidad, y con eso le pedimos la gracia del Señor humildemente, que eso es algo maravilloso. O sea, Jesús ve con buenísimos ojos que nosotros desconfiemos de nuestras capacidades y le pidamos la gracia a Él para que obre. Pero no desconfiar de Jesús, o sea, no desconfiar del poder del Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que ir convencidos de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es todopoderoso, de que a través nuestro el Espíritu Santo puede hacer maravillosas y grandísimas obras. No confiados en nosotros, sino confiados en Jesús, porque si no, no vamos a convencer a nadie. Entonces, no desfallecer, no desanimarse, y en este gran ejemplo de San Francisco Javier, misionero, digamos, de los primeros de la Compañía de Jesús, podríamos hablar millones de obras, de anécdotas de él, pero hay una frase muy buena que dice que muchos no se hacen cristianos porque no hay quien los haga cristianos. ¿Sí? Muy importante esto. Si nosotros somos cristianos convencidos, muy importante este adjetivo que lo dice todo, vamos a querer que todo el mundo quiera participar de la alegría, de la plenitud, de la belleza, de la hermosura de la vida cristiana. Entonces vamos a poner todos los medios posibles para poder compartir este amor inmerecido que nosotros llevamos en nuestros corazones. Entonces, cristiano convencido. Entonces, si yo no estoy convencido y no voy a hablar de Jesús, voy a dejar pasar un montón de situaciones, quizás me pierda por el miedo a que me humillen o me digan algo, o por respeto humano no me meto en ciertas circunstancias, porque no me conviene, que pin, que pan. Entonces, si yo no estoy convencido, se desmorona todo el apostolado. Por lo tanto, convencidos. Y como decía San Francisco Javier, hay muchos que no son cristianos porque no hay quien los haga cristianos. Y misteriosamente Dios quiere usarnos como medios, como instrumentos, para salvar a otras personas. ¿Sí? Entonces, esto es muy, muy importante. Alguno podría decir, bueno, pero Dios misteriosamente puede salvar a otras personas bueno, que no estén bautizadas, pero que pertenecen a la iglesia de modo invisible. O sea, eso lo sabemos todos, que Dios juzga a los cristianos y a los no cristianos de diferente modo, por el orden natural, por su conciencia, etcétera. Entonces uno podría decir, bueno, ¿vale la pena misionar y que conozcan a Jesús? Obvio que vale la pena, porque si yo estoy convencido, digamos, de que Jesús es lo más grande que tengo en mi vida y que impregna de alegría, de plenitud todas mis realidades, claramente vale la pena. Imagínense si a nosotros nos cuesta con los sacramentos, con la iglesia, con el evangelio, con la palabra de Dios, con todo eso, salvarnos. Imagínense cuánto más le debe costar a una persona que no conoce a Jesús, ¿sí? Hacer el bien, crecer en virtudes, luchar contra los vicios. Entonces, obviamente que vale la pena cooperar con la misión. Obviamente que vale la pena anunciar a Jesús. Podemos callar lo que hemos visto y oído. Sí, bueno, totalmente. Quizá es importante tener en cuenta, y lo va a decir el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nosotros cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, o sea, ya es como casi instintivo tener que comunicárselo a los demás. Es como cuando uno encuentra una buena página de ropa o zapatillas o lo que sea que tiene un buen precio. ¿Qué es lo primero que vos haces? Salir corriendo a contarle a tus amigos que
comprate la zapatilla ahí que es barato, que está bueno, que te conviene. Bueno, ¿quién de nosotros, con algo mucho más sobrenatural, podría decir, conocí a Jesús, es alguien, no algo, no es una cosa que, por la cual no vale la pena ni perder 2 minutos de mi vida o pasar calor o frío o lo que sea? No, no, vale la pena todo, o sea, vale la pena completamente todo por Jesús. Entonces, bueno, vivir de ese modo o verlo de ese modo nos ayuda a reconocer que a veces igual incluso misionamos o hacemos, ponemos esos granitos de arena para con una situación, para con una persona, o misionando un lugar físico, y decimos, che, parece que no estamos viendo nada. Nos corresponde sembrar, ¿no? Como dicen, nos corresponde poner de nuestra parte. Todo el resto lo hace el Señor. Y a veces veremos frutos y a veces no, pero vale la pena. Y bueno, para ir resumiendo, ¿sí? Los puntos como más sintéticos. Primero que la misión de la iglesia es con un fin sobrenatural, que es el de prolongar la misión que el Padre le dio a su Hijo amado, a Jesucristo, de redimir al mundo. Por eso nosotros de alguna manera somos corredentores con Jesús, o sea, cooperamos con la obra de redención que es de Jesús, ¿sí? Y entre nosotros, bueno, la Santísima Virgen María, la mayor cooperadora, la corredentora en este sentido. Entonces, en primer lugar, eso, es una misión sobrenatural que incluye todas las dimensiones humanas, pero su fin último es salvarnos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, si vamos a hacer apostolado, si vamos a hacer misión, tenemos que obrar en consecuencia, ¿sí? Nuestro fin último es que los demás conozcan a Jesús, ¿sí? Que lo amen, que se salven. Y después, sí, ordenar todas las otras realidades humanas, políticas, materiales, en pos, ¿sí? En la finalidad de cumplir mejor ese fin último que todos tenemos, que es la salvación. En segundo lugar, no hay apostolado sin vida interior, ¿sí? Habrá una caricatura de apostolado, habrá algo que le llamemos apostolado, pero sin vida interior no hay una verdadera cooperación con Jesús. ¿Sí? En tercer lugar, que tenemos el ejemplo de los santos, ¿sí? Y que nosotros tenemos que imitarlos. No en hacer lo mismo, pero sí en imitar sus virtudes, sus principios, digamos, cómo se movieron con esos principios que los guiaron. Tenemos a Madre Teresa de Calcuta, a San Francisco Javier, podríamos decir Mamantula, bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, que es la patrona de las misiones, estando en un convento de clausura, eso nos quiere decir mucho también. Entonces, debemos vivir con este espíritu misionero que no es algo opcional, ¿sí? Y que viviéndolo nos hace amar más a Jesús, ¿sí? No porque solamente con nuestras obras le demostramos nuestro amor, de la forma en que podemos, digamos, que para él quizás sea, si lo comparamos con lo que él hizo con nosotros, es algo insignificante, pero estando con la gracia de Dios eso adquiere un mérito, no solo por nuestras obras y por demostrarle el amor a Jesús de ese modo, sino también por comprender a Jesús, sus sentimientos, compartir sus mismos sentimientos, y también porque valoramos muchísimo más lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, con razón el apostolado es algo obligatorio, digamos, en el sentido de que si soy cristiano, tengo esa obligación. Una última idea y ya nos despedimos, lo dejamos en paz, pero es saber, yo leía un libro un poco de la historia de Mamantula y decía esto de que ella se daba cuenta que Jesús no había muerto solo por los santiagueños, entonces empezó a ir a las otras provincias de Argentina. Bueno, Jesús no muere para unos pocos, Él muere por todos nosotros. Entonces que eso sea, ¿no? Un impulso, ¿eh? Para vivir en clave misionera, saber que no muere por unos pocos, que muere por todos y que por eso tenemos que difundir la buena noticia a donde quiera que vayamos. Bueno, le damos gracias a la Virgen, somos Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros.